en qué está la protección del medio ambiente y las personas en el archipiélago de Humboldt y hasta cuándo va a durar la arremetida de Andes Iron y su proyecto minero y portuario. Este video es para explicarles en qué estamos. Les advierto que va a ser un poco largo y que va a tener algunos tecnicismos, pero aquí vamos. El 17 de septiembre, la Corte Suprema sacó un nuevo pronunciamiento sobre los juicios contra el Proyecto Dominga. El Proyecto Dominga fue evaluado entre los años 2013 y 2017. Eso es un dato importante porque tenemos que toda la información de ese proyecto es de esa época, hace ya casi 10 años. El año 2017 fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y ese rechazo fue ratificado por el Comité de Ministros. Andes Iron decidió ir al Tribunal Ambiental, está en su derecho a hacerlo, y reclamar respecto de este rechazo. El Tribunal Ambiental devolvió el proyecto a la Comisión de Evaluación Ambiental y, bueno, durante varios años no se movió el asunto hasta que en el año 2021, terminando el gobierno de Sebastián Piñera, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo ahora aprobó el proyecto. Respecto de esa aprobación del proyecto, todos quienes están a favor de la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida en ese sector fueron a reclamar nuevamente al Comité de Ministros. Y el Comité de Ministros, esta vez, en el año 2022, le dio la razón a quienes rechazan el proyecto y por tercera vez se rechazó este proyecto Dominga. Acá hay un punto importante de tener en consideración. La evaluación ambiental aprueba o rechaza los proyectos y luego los tribunales ambientales tienen como labor revisar si esa aprobación o ese rechazo estuvo bien hecho o no. Y si no estuvo bien hecho, le tiene que ordenar al organismo encargado, que es el Comité de Ministros, que vuelva a revisar la cuestión. Esto ha significado un problema en los procedimientos ambientales porque muchos procedimientos van y vienen desde los tribunales ambientales hacia el Comité de Ministros, hacia las comisiones de evaluación. Esto se le conoce en la jerga jurídico-ambiental como el loop de la justicia ambiental. Bueno, se volvió entonces a rechazar Dominga y Andes Iron volvió a judicializarlo. También es un punto importante porque en su comunicado Andes Iron reclama muchísimo de que se le han puesto trabas, de que se le ha judicializado el proyecto, cuando en realidad son ellos los que han judicializado el proyecto porque no aceptan que su proyecto es inadecuado y que los rechazos que hace el Comité de Ministros están bien fundados. Este nuevo reclamo de Andes Iron fue conocido por el primer tribunal ambiental y el primer tribunal ambiental le volvió a dar la razón a Andes Iron y por lo tanto lo único que puede hacer el Tribunal Ambiental es ordenarle al Comité de Ministros que vuelva a resolver. Esta vez, eso sí, fue bien particular la manera en que lo hizo. El Tribunal Ambiental de Antofagasta construyó toda una teoría jurídica completamente infundada en que pretende de alguna manera obligar al Comité de Ministros a aprobar el proyecto cuando eso es claramente fuera de sus competencias. Eso es parte de la discusión jurídica. La cosa es que se le ordenó de nuevo al Comité de Ministros, además le dio un plazo, cosa que tampoco puede hacer, pero bueno, el Tribunal Ambiental le dio 15 días al Comité de Ministros para que resolviera de nuevo y el Comité de Ministros a principios de este año volvió a resolver y volvió a rechazar el proyecto, esta vez no por las mismas razones, ya que el Tribunal Ambiental le había impedido volver a referirse a esas razones, sino que por otras razones. Entre ellas, una bien importante que nosotros hemos levantado desde el comienzo de este caso, es que la CONAF nunca estuvo de acuerdo con la evaluación que se había hecho y presentó variados informes señalando esto a el Servicio de Evaluación Ambiental en su minuto, al Comité de Ministros en su minuto, y sin embargo nunca fueron tomados en cuenta. Por primera vez se toman en cuenta y eso es un buen elemento porque, bueno, este proyecto tiene muchas falencias y por eso es que la CONAF nunca lo quiso aprobar. En fin, se vuelve entonces a rechazar el proyecto. Lo que correspondía era que Andes Iron reclamara de ese nuevo rechazo, pero no reclamó del nuevo rechazo. Quienes sí reclamaron fueron varios de las personas que están por proteger el medio ambiente y reclamaron precisamente porque las razones del rechazo no son suficientes ni son las más óptimas y entonces para reforzar este rechazo se reclamó frente al segundo tribunal ambiental. O sea, el loop nuevamente, pero aquí es donde viene la parte un poco más compleja del asunto.
¿Cuál es esta parte más compleja? Resulta que Andes Iron, en lugar de hacer esta reclamación, que era lo que correspondía, buscó que el Tribunal Ambiental se refiriera a este nuevo rechazo y lo revirtiera, o sea, buscando forzar aún más esta interpretación ilegal que hace el Tribunal Ambiental sobre su facultad. Entonces Andes Iron abrió un nuevo procedimiento, un procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia del tribunal del año 2024. Y con esto quedamos en un estado en que existían 3 actos distintos que podían ser impugnados de manera distinta y que habrían procedimientos distintos. Por un lado, la sentencia del 2024, respecto de la cual se presentaron recursos de casación y recursos de apelación. En segundo lugar, el rechazo del año 2025, respecto del cual se presentaron reclamaciones. Y en tercer lugar, el procedimiento incidental en la causa que concluyó el 2024. Entonces tenemos 3 caminos distintos en los cuales se empieza a discutir Dominga desde el comienzo de este año. Respecto del primer camino. El primer camino era el lógico que teníamos que seguir todos quienes estamos en contra del proyecto y a favor de la protección ambiental, que es más bien presentar recursos respecto de la sentencia del Tribunal Ambiental, donde ordena que se vuelva a revisar el proyecto en lugar de efectivamente dar cuenta que el rechazo está bien hecho. Respecto de esa sentencia, entonces, lo que dice la ley es que las sentencias definitivas en los tribunales ambientales solo admiten recursos de casación, pero la Corte Suprema ya lleva un par de años considerando que cuando estas sentencias lo que hacen es ordenar que los comités de ministros que el comité de ministros vuelva a revisar, entonces no es una sentencia definitiva y por lo tanto no corresponde el recurso de casación, sino que correspondería un recurso de apelación. Sin embargo, como la ley no dice eso, entonces las Cortes de Apelaciones declaran inadmisibles los recursos de apelación y la Corte Suprema declara inadmisibles los recursos de casación. Esto lleva pasando un par de años en distintas causas y en Dominga volvió a pasar lo mismo. Por lo tanto, tenemos hoy día una declaración de inadmisibilidad de la apelación por parte de la Corte de Antofagasta, por un lado, y por otro lado, una inadmisibilidad de las casaciones por parte de la Corte Suprema. Eso es lo que apareció el 17 de septiembre. Salieron algunos comunicados de la empresa, no sé con qué objeto, diciendo que se le daba luz verde al proyecto y otras cosas por el estilo que no tienen mucho sentido leyendo la sentencia. Pero bueno, lo que pasó es una sentencia que declara inadmisibles los recursos de casación. Y también está inadmisible los recursos de apelación. Ahora, respecto a los recursos de apelación, se presentaron recursos de hecho. Y por lo tanto, eso podría volver a ser revisado por la Corte Suprema para ver si es que la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene o no que revisar esos recursos de apelación. En cualquier caso, y la propia sentencia de inadmisibilidad de la Corte Suprema lo dice, lo que corresponde es que esto comience su nuevo proceso, o sea, que de nuevo haya reclamaciones y de nuevo haya revisiones por parte del Tribunal Ambiental. Ese es el procedimiento que la ley ha creado, más allá de que pueda tener incomodidades para varios actores, pero ese es el procedimiento que la ley ha creado. En fin, eso respecto de la sentencia entonces del 2024 del Tribunal Ambiental. Luego respecto de el procedimiento incidental. En el procedimiento incidental se dio una curiosidad bastante llamativa, que es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta consideró que el Comité de Ministros no podía rechazar de nuevo el proyecto. Haciendo una interpretación de su propia sentencia que es bastante poco razonable, hizo esta interpretación y dijo, no, mire, Comité de Ministros, usted rechazó, pero aquí donde dice que rechazó, y las razones por las cuales rechazó, me las tiene que cambiar. Ok, pero además ni siquiera le dice al Comité de Ministros que se las tiene que cambiar, sino que a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, cosa que tampoco corresponde. Respecto de este asunto, hay otra discusión en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y esa discusión, tuvimos alegatos hace más o menos un mes atrás, la Corte de Apelaciones de Antofagasta conoció de este asunto y debiera resolverlo
prontamente. Cuando lo resuelva, seguramente quien pierda en esa resolución va a intentar ir a la Corte Suprema nuevamente. O sea, ese camino sigue completamente abierto. Y por último, tenemos el rechazo que hizo el Comité de Ministros a comienzo de 2025 y respecto del cual se presentaron reclamaciones. No presentó una reclamación Andes Iron, sí presentaron reclamaciones a algunas de las personas y organizaciones que están a favor de proteger el archipiélago de Humboldt. Esas reclamaciones ahora se fueron al segundo tribunal ambiental, que es el Tribunal de Santiago, porque el primer tribunal ambiental ya no tiene ministros que estén habilitados para ver esta causa, porque la han conocido todos los ministros que existen ahí hoy en día. Así que eso está en el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, está suspendido, por supuesto, mientras se resuelve todo este enmarañamiento de procedimientos. Una nota al margen es que entre medio de todo esto hubo un par de intentos porque el Tribunal Constitucional conociera del asunto. Uno lo hizo el gobierno, el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de una contienda de competencia, diciendo que había un problema de competencias entre el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros. El Tribunal Constitucional dijo que esa no era la vía correcta para conocer de este asunto y lo desechó. Y hay una segunda aplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó por parte de una de las organizaciones que está defendiendo este lugar del país y que fue declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional, también señalando que esto debía ser un asunto que se conociera más adelante, que había una interpretación de legalidad que debía ser resuelta por la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema no lo ha resuelto. Por la Corte Suprema este proyecto ha pasado 3 veces, pero la Corte Suprema no lo va a resolver hasta que vea que hay una cuestión definitiva que resolver. Eso es bastante complejo porque, bueno, cuando es que hay algo definitivo, está quedando en este momento a la interpretación de los ministros de la Corte Suprema. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Entonces, sigue discutiéndose el cumplimiento incidental, sigue discutiéndose el recurso de hecho respecto de la apelación de la sentencia definitiva, sigue discutiéndose o se van a discutir eventualmente las reclamaciones administrativas del rechazo de 2025. ¿Qué podría pasar? Muchas cosas, por supuesto. Podrían abrirse nuevos caminos a propósito de esto, o podría, de una vez por todas, alguna de estos tribunales declarar que efectivamente el rechazo, ya sea el rechazo 2024 o el rechazo 2025, están bien fundados y que por lo tanto el proyecto queda definitivamente rechazado como debe ser. Vamos a ver qué pasa, pero todo indica que tenemos al menos un par de años más de discusiones en una u otra sede, eventualmente en una nueva sede que sería el Tribunal Ambiental de Santiago, o si no en estos recursos de hecho y recursos de apelación respectivamente. Espero que haya quedado un poco más claro. Yo sé que es difícil de explicar, los procedimientos han sido múltiples y bastante complejos desde un punto de vista jurídico, particularmente por los múltiples inventos que se han hecho en distintas instancias para impedir que se rechace este proyecto, y eso es algo muy llamativo, algo que hay que observar muy de cerca, porque no parece muy razonable que los comités de ministros prácticamente estén siendo obligados a aprobar proyectos, incluso cuando esos proyectos son claramente nocivos y claramente tienen falencias que hacen que los rechazos sean la mejor manera de lidiar con ellos. Eso es todo. Nuevamente, espero que haya quedado claro y que esté muy bien. Chao.